Dame audio. Hola, buenos días a todos. Estamos dando inicio a la actividad del día martes. Adelante, doctor Abel Feinstein. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí presentando esta actividad del grupo Debates. Voy a usar un PowerPoint para acompañar esta breve introducción a la tarea grupal. Agradezco en nombre del grupo a la coordinación de la Secretaría Científica y a la APA por hacer posible esto y, como siempre, a Guillermo por facilitarnos la tarea. Bueno, esta actividad está pensada acerca de los modos del gobernar y de las políticas del psicoanálisis. Es una tarea que este grupo Debates, viene desarrollando a lo largo de los últimos meses, movidos por la idea de pensar a la institución cuáles son las mejores formas de gobernarla y las políticas del psicoanálisis. Esto no tiene que ver solo con las instituciones psicoanalíticas, tiene que ver en general con lo que son hoy las instituciones, los gobiernos y lo que pasa en el mundo. Lo empezamos a pensar a partir de una presentación de un colega y amigo, Kerry Zulkowicz, que es el presidente electo de la Asociación Psicoanalítica Americana, que habla sobre los temas del liderazgo en las instituciones y de la gobernanza de las instituciones, y nosotros encontramos esta manera de seguir pensando estos temas ya no centrados específicamente en el liderazgo, sino en general en cómo se gobiernan las instituciones, cómo podemos desarrollar las políticas del psicoanálisis. El grupo Debates está constituido por Mirta Goldstein, coordinadora, Carlos Santar, Alberto Cabral, Jorge Cantero, Janet Drisun, Abel Feinstein, Mónica Ambra, Victoria Corín, Cristina Rosas de Salas, Daniel Schmuckler y Marcelo Toyos. La idea es trabajar esto porque pensamos que el grupo, en nuestro caso el grupo Debates, digamos, nos permite desarrollar en acto lo que es una forma de funcionamiento institucional que es el debate. Porque la idea es que el pensamiento grupal a veces puede coalescer en una creciente similaridad canónica y expulsa las ideas divergentes. Y que el mejor antídoto para esto es tener múltiples perspectivas y nuevas formas de intercambio abierto, y esta es la idea de este grupo Debates, tratar de resistir la similaridad canónica y, por supuesto, tratar de incluir las ideas divergentes. En este sentido, esta presentación en PowerPoint que intenta reflejar el trabajo que venimos haciendo en el grupo a lo largo de estos últimos meses, y me parece interesante tomar el concepto de Fernando Ulloa, de que lo que vamos a presentar en este PowerPoint es un entretejido entre un decir y otro. Ustedes van a ver que no hay una homogeneidad en las presentaciones, sino que en ese entretejido pensamos dejar silencios que abran ese espacio entre las palabras, que sea un silencio que genere discusión. La idea de Fernando Ulloa es un copensar colectivo, en la idea de favorecer el pensamiento crítico. Y esta es la idea de este grupo Debates. Hoy, el grupo Debates presenta el tema de las instituciones, el lugar de las instituciones, la formación, el Bildung de los analistas y su presencia en la cultura y en la sociedad. Las instituciones, sabemos desde Freud, que son, igual que las normas, cuestiones que cuidan de la cultura y de la regulación de los vínculos sociales. No solamente forman analistas, las sociedades psicoanalíticas, sino que además tienen una responsabilidad social, una responsabilidad pública, y además, por supuesto, apuntan a la formación, al Bildung, al proceso de desarrollo interior de la propia persona. Para esto necesitamos que las instituciones funcionen y necesitamos que se puedan gobernar, que se puedan, digamos, diligenciar de una manera que favorezca el objetivo institucional. La idea es que podamos trabajar entre el sujeto y la cultura, entre el individuo y la sociedad,
atendiendo a los mecanismos de subjetivación que generan nuestras instituciones justamente en aras de la Bildung. Y me pareció muy importante, o nos parece importante, rescatar tratar de evitar lo que Ulloa llamó el síndrome SIC en las instituciones, que es la saturación de problemas que crea indiferenciación, coartando la singularidad, y que eso se traduce en canibalismo de ideas y sujetos. Para eso queremos a las instituciones, para evitar ese síndrome SIC, y eso exige gobernabilidad, y la gobernabilidad necesita de alguna forma de liderazgo. La pregunta que nos hacemos es cuánto depende la gobernabilidad de las condiciones personales del líder, de quienes las tienen a cargo, y en qué consiste ese liderazgo. ¿Tiene que ver con condiciones morales, con condiciones de personalidad de los líderes, o son formas de diseñar políticas institucionales, o quizá las dos cosas? En todo caso, lo que queremos remarcar es que es un vínculo no necesariamente asimétrico como el de Freud de psicología de las masas, porque siempre pensamos que la gobernancia o los líderes que tienen a cargo las instituciones tienen que tener en cuenta los deseos, las inquietudes, las formas de ser de los otros, y entonces en ese sentido ya no está ese vínculo de seducción que supone la psicología de las masas. Me parece que es importante rescatar, insisto, o insistimos en esto, cómo aparece lo instituyente a través de la tarea grupal. Y este es lo que queremos proponerles, cómo nuestra tarea grupal es instituyente de, en este caso, nuestras instituciones. ¿Qué pensamos? ¿Cómo surge lo nuevo? ¿No? Y cuánto las operaciones de poder influyen en la subjetividad que se genera en las instituciones. Hay un enfoque sociológico tradicional y más o menos actualizado de las instituciones, de las normas, del liderazgo, que hoy se ven como construcciones o fenómenos sociales. Siempre, aún por los que no son psicoanalistas, suponen una relación intersubjetiva, un carácter relacional y dinámico en ese liderazgo, porque se da en la interacción entre los líderes, los seguidores, los otros y situaciones concretas dentro de esos campos que se van generando. Quien es líder en una situación puede no ser líder en otra situación. Pensamos, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? ¿Es útil para el gobernante? ¿Cómo articular el discurso político más parecido al discurso del amo con lo subversivo del discurso psicoanalítico? ¿Podemos articular la gobernabilidad con la función analítica que es escuchar, negar la sugestión? En ese sentido, rescatamos las ideas de Badaraco de poder tener una mente abierta a escuchar en el encuentro con el otro. ¿Tenemos algo en especial las instituciones psicoanalíticas? ¿Merecen un tratamiento singular? Y aquí aparece algo que muchos autores han descrito, que lo inconsciente necesita de una institución que lo albergue, pero a su vez, a veces necesita aplastar lo inconsciente para sostenerse. ¿Es acotable? Esto es un planteo, por ejemplo, de Jaime Spilka. Y otra cosa que nos parece importante es que en general, como dice Pierre Lanier, el saber acerca de la transferencia, de lo cual nos jactamos, se limita cuando se refiere a la institución. En ese sentido, ¿es posible, recomendable el análisis regulado dentro de la institución? La política sabemos que es el arte de lo posible, porque parte de la idea de que es uno de los imposibles freudianos. Entonces, la idea es cómo hacer para hacer algo del orden de lo posible que tenga en cuenta incluso hasta lo mesiánico que puede tener algo de lo que puede lograr un líder. Este es el desafío, digamos así, de saber qué hacer con eso. Tenemos como invitado, que creo que debe estar en la audiencia, a Gabriel Dobner, que presentó en este mismo simposium un trabajo muy interesante que les recomendamos acerca de la política, y rescata la idea de que el lazo social, que para nosotros es algo muy importante en psicoanálisis, no supone en sí mismo sociedad, porque lo político tiene la dimensión del antagonismo, es constitutivo de la sociedad humana el antagonismo.
y eso implica conflicto. La política, por el contrario, son las prácticas a través de las cuales tratamos los que lideramos instituciones de lidiar con lo político, con ese necesario antagonismo. Y aquí un recuerdo de todos nosotros para Jeanine Pouget, recientemente fallecida, donde la idea que trae Gabriel Dobner es que necesitamos de la desarmonía en una ética democrática. ¿Sí? Nuestra ética no es la del ideal o la ética del bien. Y entonces nos parece que es importante remarcar esto para quienes lideran instituciones. En lugar de armonizar subjetividades, la idea es reconocer las diferencias. Y aquí también un reconocimiento a autores como Leticia Glosser, que viene trabajando en el tema de la diferencia, que vamos a desarrollar seguramente nosotros acá. Hay políticas institucionales que nos parecen que son importantes en la transmisión y también en la responsabilidad pública que tenemos las instituciones psicoanalíticas. Y nos parece importante hablar de nuestras formas de convivencia, el famoso simposio entre analistas del año 59, que es un tema que cuesta retomar entre nosotros. Se trata de simbolizar los malestares. ¿Qué tenemos que hacer con los necesarios malestares? Y ahí aparece el tema, digamos, del liderazgo. ¿Qué pasa cuando confluye el liderazgo científico y político en las transferencias institucionales? Y un punto que nos pareció muy destacable es cómo recogen las instituciones lo heterogéneo. Esto que les decíamos al principio respecto de lo de Fleck o de lo de Ulloa, cómo se trata lo heterogéneo, lo radicalmente diferente. Y estamos que enfrentando los desafíos del siglo XXI, seguramente vamos a tener más cosas cada vez radicalmente diferentes, por lo cual el tema de la gobernancia tiene que ver con cómo enfrentar esos desafíos, cómo lograr un diálogo entre teorías, cómo evitar la babelización, cómo evitar los efectos canónicos de la lectura. Respecto de la convivencia, insisto, remarcamos la importancia de las formas de convivencia y lo destacable de lo que hoy se llaman minorías intensas, la potencialidad democrática que tienen estos nuevos grupos que hoy aparecen, que muchas veces gente los ve como dañinos, como que atentan contra la democracia, pero que pensamos que son muy democratizadores de la democracia y seguramente de esto van a hablar mis colegas. Respecto de los líderes, ya les dije, la idea es discutir si los líderes, el liderazgo se basa en cuestiones personales o en formas de diseñar la política institucional. El líder tiene ascendiente sobre el otro, sobre los otros. Es escuchar y saber hacer. ¿Qué cosa? Se trata de escuchar, visibilizar al otro y no visibilizando al otro y no de algo que se ejerce sobre los otros. Me parece que es importante pensar entonces en la tarea del liderazgo como soporte de la creación grupal, como soporte de la creación institucional, y aquí una cita de Ana María del Cueto, que les recomendamos el libro que prologó de ella Fernando Ulloa, porque es muy importante que el liderazgo, la conducción, pueda buscar líneas de fuga, marginalidades, expresiones de sentido, para poder favorecer la producción grupal, la producción institucional. Tenemos que pensar también si el liderazgo es una función, una ética acerca de los lazos sociales. Bueno, creo que tenemos suficiente. Espero haber sido justo con mis colegas y amigos del grupo y les vamos a dar entonces ahora un poco la palabra a cada uno de ellos, así empezamos una conversación entre todos. Empezamos por Mirta, que es nuestra coordinadora. Hola, buen día. Gracias, Abel, por este trabajo de introducción a un debate que lleva 3 meses entre nosotros. Para mí el grupo Debates es un proyecto colectivo en acto, que hoy lo vamos a poner en acto nuevamente. Y de este proyecto colectivo yo solamente voy a tomar algo que me interesó, y que voy a llamar la función de liderazgo, que no es conducir, no es gestionar,
no tiene que ver con un líder, sino tiene que ver con una función de gobernabilidad posible. Esto de lo posible me parece que es, que Abel resaltó, me parece que es muy interesante, dado que cualquier resguardo, cualquier, podríamos decir, cuidado del bien colectivo tiene que ver con lo posible o lo mejor posible. Entonces, esta función de liderazgo yo la entiendo como una función simbólica. Todos los modos de gobernabilidad, hay muchos, no podemos discernirlos por buenos o malos, sino, a mi gusto, por perjudiciales o benéficos de ese proyecto colectivo, del cual se trate. En la institución psicoanalítica, bueno, tenemos políticas y objetivos determinados. Entonces, esta función de liderazgo tiene que albergar, digamos, la armonía con esos objetivos y, como dijo Abel, la disarmonía que muchas veces se dan, obviamente, entre esos objetivos. Digamos que los liderazgos tienen que ver con el modo inconsciente, a mi gusto, en que se conciben los lazos sociales. Hay modos paranoicos, hay modos eufóricos, hay modos depresivos, hay modos alienantes, de tutelaje, sugestivos, pasionales, tontos, violentos. Entonces, ¿de qué lado estaríamos? Y nosotros nos ubicaríamos del lado de los liderazgos estimulantes, que apuntalan los lazos y congregan. Cuando digo congregan, que tiene que ver con la Grey, digo que esa congregación también albergue la disidencia. Muchas veces confundimos lo congregante con lo uniforme. Me parece que tenemos que salir de ese modelo. Me parece que no es fácil generar un espíritu de equipo, un afecto societario, una crítica honesta, un diálogo honesto, y me parece que la función del liderazgo tiene que ver con, llamémosle, facilitar la mejor convivencia posible. Entonces, yo puntué 12 cosas. ¿Ya estoy? A ver. Bueno, yo puntué 12 cosas, 12 puntos que son inherentes a esta función de liderazgo. Las digo después. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me porté bien? Muy bien, muchas gracias. Es un poco antipático, pero así podemos darles unas vueltas entre todos, ¿sí? Victoria Corín. ¿Escuchan? Sí. Bueno, yo recién escuchaba el PowerPoint, lo miraba y pensaba que expresa claramente la polifonía del grupo, ¿no? La pluralidad de voces. Y bueno, yo voy a detenerme en lo que yo elijo, que es algo que tiene que ver con la afiliación de las ideas, no la afiliación de las personas, sino la afiliación de las ideas. Y para mí, la cuestión del liderazgo tiene una clara afiliación en Freud. Esto además tuvo un devenir dentro del grupo que para mí fue muy interesante. Cuando digo en Freud, hablo de entender el liderazgo como un concepto vinculado, o sea, en esa relación de filiación, con la hipnosis y con la sugestión. Y entonces, ¿cuál es el papel que, entendido de esta manera, jugaría el liderazgo dentro de la institución psicoanalítica? Mirta, vos recién hablabas de cosas perjudiciales y cosas benéficas. Bueno, digamos, yo entiendo que la institución psicoanalítica en particular camina por un borde que es muy filoso entre una formación colectiva de masa y una resistencia a ese fenómeno de masa que se da en toda formación colectiva. Entonces,
la afiliación en relación a esto, a la sugestión y a la hipnosis. Freud ubica a la sugestión como la clave, a la hipnosis como la clave de la formación colectiva. Formación colectiva que puede ser de a dos, incluye por supuesto el análisis. Nosotros como grupo empezamos trabajando un texto, el texto que mencionaba Abel de Kerry Sulkovich, que tiene una riqueza en la diferencia que plantea. Él ubica al líder y al liderazgo como la capacidad de escuchar, que es un articulador central de la función analítica. Bueno, me parece que crear los puentes entre Freud y el texto de Sulkovich es una tarea que nos compete a nosotros como psicoanalistas y como participantes de la institución. Yo quería, en ese sentido quería decir algo que es muy fuerte en psicología de las masas, que es cuando Freud habla de la neurosis de guerra como la protesta del sujeto frente al tratamiento de los superiores. Entonces el sujeto, donde parece enfermo, está protestando por ese sometimiento. Bueno, me parece que ese punto articulador es clave. No sé, y bueno, una cosa más, no sé si cómo estoy con el tiempo, pero en relación a la gobernabilidad, también volviendo a psicología de las masas, me resultó interesante el planteo de la gobernabilidad relacionada con la organización. Y la organización como un aspecto que ayuda, dice Freud, a que los integrantes de la formación colectiva no pierdan su nivel intelectual. O sea, que la organización es aquello que los protege de ese desarrollo intelectual que podría perderse por el efecto de masa de la formación colectiva. ¿Está bien? Bueno. Formación colectiva no pierdan su nivel. Abel, activa el micrófono, por favor. Sí. Perdón, Cristina Rosas de Salas. Cristina, activa el micrófono, por favor. Gracias, Abel. Bueno, evidentemente el PowerPoint refleja, como decían antes, la polifonía de voces que conforman este grupo. Yo para comenzar voy a decir que si bien estamos, como el nombre lo dice, del simposio, en un tiempo de incertidumbre, yo creo que no podemos dejar de observar que hay fenómenos que ya venían ocurriendo en la cultura, como por ejemplo la inteligencia artificial, la biotecnología, la debacle económica de la cual la pandemia es efecto, la desigualdad económica y social, y me parece que si el psicoanálisis no advierte estos fenómenos que están ocurriendo, podemos leer estos acontecimientos en el consultorio con los ojos del siglo pasado, porque muchos de nosotros también tenemos que hacer este esfuerzo. Yo no creo que la democracia, que es el punto de partida, no hablo de otras formas de gobierno, me voy a referir a la democracia, es de una vez y para siempre. Me parece que es un sistema en las instituciones y en los países que supone un trabajo de reelaboración permanente. Hay que permanentemente estar reelaborando las situaciones de democracia, sobre todo ante la emergencia de lo heterogéneo. A mí me gusta hablar de lo heterogéneo porque creo que mantiene la individualidad el concepto de heterogéneo. Lo que es heterogéneo para mí no puede serlo para mi colega o para mi conciudadano. Es decir, todos en el arte, en la música, en el psicoanálisis, tenemos ciertos límites para nuestra heterogeneidad y hay gente bastante más flexible que otra con respecto a esto, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que hay un fenómeno que se viene observando
y también en las instituciones psicoanalistas, que es una crisis de los liderazgos representativos. Y frente a esta crisis de los liderazgos representativos, observo, y hoy es un ejemplo de esto, si salimos a la calle, lo que se llama la aparición de minorías multitudinarias. Es un fenómeno que viene ocurriendo antes de la pandemia y que yo quisiera rescatar porque no son fenómenos, digamos, ordenados, pero yo creo que la democracia no es ordenada. Requiere cierto desorden, cierta disarmonía, y creo que los líderes tienen que tener una tolerancia a eso, ¿no? A mí me encanta una definición de un filósofo cordobés que se llama Diego Tatián, que dice que la igualdad es el reino de los raros, ¿no? Me parece fantástico. Y estas minorías multitudinarias, para mí tienen, como decía Abel en el Power, una potencialidad democrática, no solo en sí misma, porque representan la voz de colectivos, sino porque además son difusores. Los que trabajamos con adultos, como es mi caso, todos tendríamos alguna experiencia clínica de los retos que recibimos de nuestros hijos frente a determinadas expresiones o actitudes que tenemos absolutamente incorporadas. No es el momento de dar anécdotas personales, pero por algo se habla de la revolución de los hijos. Hay cosas que tenemos, hasta en el lenguaje, en la forma de decir, que son racistas, que son discriminatorias, y que los chicos, muchos de los cuales participan de estas minorías multitudinarias, como hoy es por la ley del aborto legal y seguro, gratuito, yo creo que nos han hecho mejores en ese sentido, con relación a nuestra generación. Y esas minorías multitudinarias a mí me parece que también se dan en las instituciones. Ahora cierro. Se dan, ¿por qué importan? Porque también se dan en las instituciones psicoanalíticas. Yo creo que no es posible homogeneizar. En todo caso es necesario crear puentes, articular, pero no sería bueno homogeneizar. Bueno, dejo acá. Bueno, muchas gracias, Cristina. Mónica Ambra. Gracias, Abel. Bueno, luego de haber leído todo el Power con todas las ideas vertidas, a mí lo que me interesó fundamentalmente es visibilizar ciertas ideas de Freud y ciertas actitudes respecto a la conducción que para eso me dediqué a investigar un poquito y encontré cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que decía Rudinesco, ¿no? Como un dato histórico, que relata que cuando Freud estaba pensando psicología de las masas, cuando pensaba en la función de los jefes, de los líderes carismáticos, él se negó a ocupar ese lugar frente a la organización del movimiento psicoanalítico. Y relata una anécdota que es lindísima y está buenísimo recuperarlas. Hay dos anécdotas muy, muy lindas. Una que tiene que ver con cuando Abraham le pidió que participara en sus conferencias en el año 1920, cuando estaba escribiendo Psicología de las Masas, para asegurar con su presencia, decía, el éxito del evento. Él se negó porque decía que él estaba luchando contra esta tendencia. Y a mí me parece que muchos posfreudianos y algunos y psicoanalistas integrantes de nuestra institución, que hoy no están con nosotros, por ejemplo, Rodríguez, que decía esto, que a mí siempre me pareció interesante, que tiene que ver con cómo el maestro se anula en el momento de la transmisión. Y esto es totalmente coincidente con lo que decía Freud en esa época, de cada vez más, él quería que sus seguidores prescindan de su presencia. Muy interesante en relación a la función de un líder, ¿no? Y fíjense, les quiero leer una carta muy pequeñita, chiquita, entre Ferenczi y Freud. Cuando Freud le escribe a Ferenczi y le dice, en relación justamente a lo que estamos planteando de sostener las diferencias,
Él le dice, en cuanto a tu intención de estar totalmente de acuerdo conmigo, no es un objetivo deseable, le dice Freud a Ferenczi. ¿Por qué no tendrías derecho de ver las cosas de una manera diferente de lo que me pareció a mí? Entonces, el dominio del líder sobre el discípulo conduce inevitablemente a intentar inscribirse en una afiliación. Estas fueron las razones por las cuales se creó el comité, justamente por algo que dijo Vicky, preservar la obra, preservar las ideas. En esta línea, me parece que vale la pena que recordemos a Pillon Rivière, incluso está en el Power que recogió, las ideas que recogió Abel, ¿no? Que él dice que entre el productor y el producido, fíjense en ese entre, se inserta el desarrollo de la subjetividad. Jerarquizó el liderazgo como un rol, como una función en relación a la tarea. El líder encarna un objetivo con el que se identifican los integrantes de la organización, de tal manera que si dejara de encarnarlo, fíjense lo que dice, el líder sería reemplazado. Y por último, si me dejas un minuto más, ¿un minuto? ¿Puedo o no? Cierro, Bion. Me encanta algo de Bion, que creó los grupos sin líderes. Eso es muy interesante. Y que los líderes, y también que los líderes sacrifican su individualidad en pos del requerimiento del grupo. Nada más, cerré. Bueno, muchas gracias, Mónica. No sé si Janet está porque tenía un problema técnico. No, no está, Abel. No está. Bueno, pasamos Jorge Canteros. Bueno, gracias a los organizadores, a Secretaría Científica. Quería reforzar, agradecer este esfuerzo de Abel, que transmite dentro de los posibles, esto que transmite, a partir de los debates tan interesantes y hasta apasionados que hemos tenido entre los distintos colegas y amigos que participamos en el grupo de debates. Y al mismo tiempo también, que este grupo de debates viene de un debate previo, digamos, ¿no? Que Mirta recogió para armar este grupo de colegas en su gestión. Y la pregunta que quiero hacer ahí, ¿es posible reunir lo múltiple, lo diverso? ¿Se puede responder es imposible con hacer un goce de esa diversidad? ¿O no es necesario también un goce otro, el de la diversidad, de los matices, del trabajo entre varios? Y aquí están esas metáforas que en algún momento propuse de Platón, acerca que él da en la República, sobre los modos de gobernabilidad, y que él supone la necesidad de, en vez de la metáfora pastoril del uno, a la metáfora textil del de varios. Porque la metáfora textil que él propone es una gobernabilidad que depende de la habilidad y seguramente del goce del gobernante de articular los distintos hilos de un tejido, por eso textil, o los distintos instrumentos de una orquesta, y saber gozar con lo singular de cada instrumento. Y para ello, ha de dar a cada uno el tiempo que se pueda escuchar esa diversidad, logrando que pueda alcanzar ese uno de la creación de la partitura, o como lo que reúne, que implica un saber hacer de la diversidad de los goces otros, un modo de un goce uno, y esta es una pregunta que quisiera plantear, porque no es el goce uno solitario, pero no el solitario, sino el de la creación. ¿Cómo se considera ese goce otro? Cada cual registra, no es un goce otro transformado en un goce uno un poco distinto. Creo que el goce del gobernante es escuchar a cada uno y poder hacer oír, y hacer oír el goce del uno compartido. Hoy, en nuestra época de la urgencia y del apuro, ¿puede mantenerse algo del goce textil o de la orquesta, desde la sintonía hasta el que fuere? Es difícil justamente esa tarea que propusimos de la política en tanto el arte de lo posible, que quisiera aclarar que va más allá del gobierno de un país, de una empresa o de una institución, para referirse también a la gobernabilidad de la vida, de sus traumas, de sus duelos y de sus goces. Se trata de hacer uno de eso múltiple
Y como uno, vuelvo a decir, volvamos a pensarlo no desde el uno del goce solitario, sino de alguna manera del goce de la creación, que da lugar a algo colectivo. Y ahí yo veo una sorpresa, porque cuando vamos a escuchar una orquesta, todos gozamos juntos de la diversidad y de cada uno de los instrumentos. Y yo creo que eso es una posibilidad que da el goce del director de orquesta, por decirlo así. Lo propongo esto para discutir entre todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Alberto Cabral. Bueno, buenos días a todos. La verdad es interesante, muy interesante, era una incógnita que teníamos los integrantes del grupo, cómo seguir desplegando el intercambio, pero me parece que vamos por la buena senda. Yo también escojo una puerta de entrada que seguramente va a tener puntos de contacto con los aportes que fueron trayendo los que me precedieron. Yo quería entrar por el lado más específico de la institución psicoanalítica, destacando este carácter de oxímoron que la denominación tiene y que han subrayado muchos colegas. Me parece que es fácilmente comprensible lo que encierra de contradictorio en sí mismo la formulación. Cuanto más institución, es menos psicoanalítica. Cuando tiende a ser predominantemente psicoanalítica, puede desdibujarse como institución. Me parece que en ese punto es importante pensar los modos de gobernabilidad en nuestras instituciones y a la vez evaluar las gestiones de gobernabilidad de nuestras instituciones por la forma en la que han logrado operar con ese equilibrio siempre inestable, siempre disarmónico y siempre precario, siempre conflictivo entre estos dos vectores, el vector institución y el vector psicoanalítico. Me parece que en ese sentido el desafío que se nos plantea siempre es cómo articular algo que permita modificar el equilibrio recibido entre esos dos vectores y en qué medida una gestión, por ejemplo, un equipo de trabajo en una institución ha logrado desplazar el equilibrio recibido entre estos dos vectores en la perspectiva de un predominio un poco mayor del vector psicoanalítico. Me parece que alrededor de estas cuestiones se juega la cuestión de la política como el arte de lo posible en el terreno específico de la conducción psicoanalítica. Es imposible eliminar uno de los vectores, necesitamos del equilibrio entre ambos, pero me parece que se juega mucho en lo que podemos hacer la posibilidad de empujar lo más posible el equilibrio siempre conflictivo en la dirección de un peso mayor del vector psicoanalítico. En ese sentido, me parece que cuando una gestión, cuando una gestión evalúa su actividad centrando la mirada en aspectos cuantitativos, económicos o de incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, 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 me parece que está transmitiendo una mirada sesgada y muy dirigida a lo que acontece con el vector institución. Paro acá y después podemos retomar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Marcelo Tollos. Bueno, insisto solamente en una felicitación, que es a Abel, porque esto lo construimos entre todos, pero el PowerPoint lo hizo él, y la verdad que es está muy bien hecho. Yo para abordar esta temática elegí una de las diapos del PowerPoint que dice qué es lo que pueden aportar los psicoanalistas, o en este momento no me acuerdo si dice los psicoanalistas o el psicoanálisis. Y vino a mi mente el cuento del traje nuevo del emperador.
Entonces, si el rey está desnudo y a decir verdad cada vez está más desnudo, lo que queda en manos del psicoanálisis es ayudarlo a lidiar mejor con esa desnudez, a llevarse mejor con su cuerpo real, real con minúscula, a identificarse con ese lugar desnudo, desarticulado, a entender el síntoma como una oportunidad. La identificación con esta falta en ser es la apertura de un camino nuevo para el deseo, es decir, digo cosas que los psicoanalistas compartimos, creo, incluso para algún invento, para alguna creación subjetiva que lo ponga en mejores condiciones para arreglársela con esta cosa difícil que es la vida. Pienso al psicoanálisis como una herramienta poderosa para ayudar al semejante a encontrar su felicidad. Esto tiene una dimensión política. Esta praxis tiene una dimensión política que salta a la vista. Política del psicoanálisis, política del inconsciente. El saber del político de oficio, y el saber hacer del político se parecen a los del sastre de esta historia. Si el traje del rey no está cumpliendo bien con sus funciones, el político tendrá que confeccionar uno mejor. Tendrá que ayudar al rey a vestirse bien, con diseños que interpreten el espíritu de la época, y tendrá que convencer, que ilusionar, que generar esperanza, aprender a liderar. Se han extendido mis colegas mucho en esto. Todo esto es posible, este oficio se puede mejorar, el oficio del político se puede mejorar mucho, y en buena hora. Soy de los que creen en la política, de los que entienden que es un juego que hay que jugar porque nadie está al margen. Creo que ahí coincido con lo de Gabriel Döbner, en esta lucha, en este antagonismo por el poder, consustancial de la política. No hay un otro del otro tampoco aquí. La política, en el sentido clásico, es lucha por el poder, una lucha que trata de ser civilizada. El psicoanalista y el político comparten entonces el mismo plato, el del otro, con mayúsculas, solo que uno lo hace por el derecho y otro lo hace por el revés. Sin el discurso del amo y sus versiones, como puede ser la de la ciencia, como puede ser la de la filosofía, la del discurso político mismo, la de la ciencia política misma, el discurso del psicoanálisis no existiría. Voy terminando. El psicoanálisis necesita, para hacer su reverso, como dice Lacan, al discurso político, o para hacer su contrapelo. Acá tomo una cita de Benjamin que nos aportaba Vicky Corín en nuestros debates, ¿no? Muy interesante esto del contrapelo. Creo que el psicoanálisis va al contrapelo de la política. Bueno, después tenía algunas consideraciones más sobre la institución que van bastante en línea con lo que decía Alberto, pero las dejo para, si hay oportunidad, para más adelante. Muchas gracias, Marcelo. Daniel Schmuckler. Gracias, Abel. Hola a todos. Bueno, antes de hablar, que sería decir unas palabras. Quería tomar algo de que se acaba de decir. Con respecto a lo que trajo Cristina, de la mirada con ojos del siglo XX, quería leer un pequeño párrafo de un comentario de Caparrós sobre las elecciones en Estados Unidos. Y el párrafo decía: los viejos dueños de la democracia pierden el control e intentan recuperarlo, pero no lo consiguen, porque el mundo que imaginan ya no existe. Es una mirada con ojos del siglo XX. Con respecto a lo que trajo Mónica, quería agregar algo en esa línea, que también tiene que ver con lo de Vicky de filiaciones. No solo está la respuesta de Freud a Ferenczi, me acordaba lo de Winnicott y Melanie Klein, cuando Winnicott le pide a Melanie Klein que le diga a sus seguidores que dejen de hablar en kleiniano. Vamos siempre en esa línea. Y quería tomar específicamente del Power que tan didácticamente preparó Abel, el tema de la escucha, los líderes y la escucha, como baluarte para entender, pero el tema de la escucha implica qué se escucha y para qué. Me acordé de una frase que utilizó Nixon a fines de la década del 60, cuando él habló de la mayoría silenciosa, no sé si recuerdan. Él hablaba de un colectivo que no se expresaba y que él sí sabía lo que pensaban,
que era la mayoría silenciosa. Ese colectivo desapareció gracias a la tecnología. Hoy ya no hay más una mayoría silenciosa, hoy hay múltiples minorías intensas que se expresan a través de las redes. Esto obliga a una escucha que es interesante, porque ¿para qué vamos a escuchar esto? En general, por ejemplo, Amazon escucha esto para armar un algoritmo para vendernos algo. Muchos partidos políticos arman algoritmos para vender ciertas ideas segmentadas. Yo creo que el desafío es escuchar para incluir la diversidad. Y que esto, que estoy hablando de la política general, es aplicable en las instituciones y sobre todo también en la institución psicoanalítica. Este simposio, digamos, previamente un líder de la institución psicoanalítica o quien gobierna la institución psicoanalítica podía escuchar a muy pocos integrantes, no porque no quisiera escucharlos, sino porque había poca participación por ahí de ciertas actividades institucionales. Hoy, gracias a estas plataformas, la participación es mucho más numerosa. El desafío es escuchar la diversidad e incluirla. Y eso me parece que serían los ojos del siglo XXI, tomándolo de crítica. Por ahora eso. Muchas gracias, Daniel. Carlos Santar. Bueno, también nuevamente, digamos, agradezco el intercambio entre todos nosotros que hemos tenido este tiempo, la verdad que ha sido muy importante, y el trabajo de Abel hasta último minuto, incluso haciendo aportes y agregados. Quería también un poco algo con respecto a lo general y después a las instituciones. Yo pensaba, en un momento hay uno de las presentaciones hablaba sobre los vínculos asimétricos, ¿no? Como yo creo que siempre hay una cierta asimetría a nivel social, a nivel de las instituciones, entre el líder y los seguidores, tomándolo a carry. Aunque por supuesto el líder esté tomando en cuenta los intereses y los deseos de los seguidores, ¿no? Pero no siempre la asimetría me parece que implica algo negativo, ¿no? Como pasa a veces entre el docente y el alumno, o el que dirige un grupo de trabajo y quienes lo integran, ¿no? Ese es un punto. Y otra cosa es, sí, retomando lo de la institución psicoanalítica, por lo menos específicamente, que es lo que uno más conoce, yo creo que la institución funciona muchas veces como un refugio frente al malestar en la cultura. Esto, por supuesto, que no desdice la existencia de un malestar interno, inevitable en toda institución, pero también en la institución es el lugar donde funciona la hospitalidad, ¿no? Tomándolo de arriba. La hospitalidad mutua para los integrantes. O sea, esa hospitalidad que, como sabemos, implica la dialéctica entre el dar lugar al otro y la hostilidad. Por eso, yo creo que dentro de una institución siempre está presente, como no podría ser de otra forma, la sospecha, la desconfianza, pero también la solidaridad entre sus miembros. Es posible que quizás por este motivo nosotros seguimos estando, justamente. Es uno de los puntos. Y lo otro que quería decir es, se ha hablado de lo nuevo, ¿no? Bueno, Badiou toma el tema del acontecimiento. En realidad lo nuevo es algo que siempre va a ser posterior. Nunca uno lo puede saber en el momento. Es algo a venir. Veremos qué es lo que pasa. Una última cuestión es con respecto a lo heterogéneo, que es un término que me interesó mucho, he trabajado bastante. En realidad me quedaba con una definición, ¿no? La Real Academia, que dice que lo heterogéneo es lo constituido por elementos de distinta naturaleza. Y creo que lo heterogéneo es lo que habita dentro de una institución. El tema es si le damos lugar a ese heterogéneo, y en donde a veces el otro, el ajeno, es vivido como un heterogéneo y no es considerado, es tomado o es rechazado. ¿Estoy en el tiempo? Sí, perfecto. Te agradezco. Te No agradezco. te escucho. No. ¿Me escuchás? No te escucho. ¿Me escuchan? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, les agradezco a todos haberse ceñido a
pequeños minutos que tenemos, digamos, en este espacio, sería imposible hilvanar, digamos, demasiadas cosas y me quedo con la idea del entre, que fue lo que motivó esta presentación, ¿no? O sea, no nos interesa tanto articular lo que dijo cada uno, sino poder en esos silencios del entre, poder que cada uno pueda sacar sus propias ideas, sus propias conclusiones, ¿no? Para dar una vueltita más, me gustaría recordarles, está el PowerPoint este que preparamos, está disponible, cualquiera que lo quiera, se lo mandamos con gusto, así que eso nos va a solucionar bastante de la comunicación. Y me gustaba la idea de Fernando Ulloa, que creo que fue un precursor en pensar estas cosas entre nosotros, que Fernando dice que hay distintos tipos de amistades. Están las amistades íntimas, las amistades solidarias y lo que él llama las amistades extranjeras, y que no tiene que ver con lo geográfico, que las amistades extranjeras son con los otros, y que en ese sentido, mientras que las amistades íntimas exigen fidelidad, las amistades extranjeras exigen lealtad con lo propio e interés por lo ajeno. Y me pareció que era una forma sencilla de decir lo que pretendemos hacer con este tipo de trabajo grupal nosotros, y nos gustaría poder comunicárselo a ustedes. Me gustaría dar una segunda vuelta con todos ustedes de 1 minuto cada uno, retomando lo que fue las ideas de Kerry Zulkowicz, que algunos discutimos, donde él dice que es función del líder inspirar, mostrar una realidad, atender una realidad, buscar la forma de enfrentarla generando esperanza. Y me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si en 1 minuto, un poquito más, me pueden decir cómo piensan que se puede hacer esto, retomando las ideas centrales de lo que dijeron antes. Tenemos 1 minuto para cada uno. Empezamos de nuevo, Mirta. Bueno, sí. Se está poniendo intenso el debate. Me parece que es interesante que debatamos también o mostremos nuestras diferencias entre nosotros. A mí me parece que no podemos hablar de una institución ideal. Es cierto que hay para mí una pareja se forma, un matrimonio, que por supuesto no es sin malestar como todo matrimonio, entre lo institucional y lo psicoanalítico. Pero como toda pareja hay más de dos. Para mí está la conducción, está la política institucional en relación a su ubicación en lo social, está también el liderazgo científico y también, para que una institución pueda tener continuidad, una sustentación en lo comunicacional y en lo económico. Y a mí me parece que el modelo de APA en sus estatutos justamente nos presenta este nudo, diría yo, entre varios aspectos. Y que se arma un matrimonio, me parece, entre el liderazgo de gobernabilidad y el liderazgo científico. Y alrededor de ese matrimonio aparece lo económico, lo comunicacional, la formación, como los retoños posiblemente en cada momento de ese matrimonio. Lo que me parece que no se puede obviar es que para que una institución subsista como tal, tiene que armar esta familia. Porque si lo dividimos en dos opuestos, institución, psicoanálisis, me parece que el matrimonio se divorcia, tarde o temprano. En cambio, si logra armar una familia con una función simbólica de parentalidad, para decirlo de alguna manera, va a poder seguir adelante con la institución, y obviamente que en los recambios, digamos, se armarán familias ensambladas. Me parece útil esta metáfora de la familia, por lo menos se me ocurrió recién, porque si no, me parece que quedamos como aisladamente, en lugar de armar vínculos en lo institucional. Me parece que hay que encontrar el vínculo
lo mejor posible en cada momento para conducir una institución. Gracias, Mirta, estoy totalmente de acuerdo. Seguimos, Cristina, perdón, Victoria. Sí. Estoy de acuerdo con Mirta. Pensaba que se puede marcar alguna diferencia entre no hacer institución cuando estamos hablando de psicoanálisis. Digo, en cada actividad concreta, o sea que hay algo en la práctica de cada práctica institucional, en donde se puede hacer o más institución o más psicoanálisis. Y entiendo que el tema de, bueno, las múltiples voces, la diversidad, liderar, son términos que hay que entretejerlos, digamos, no van naturalmente unidos. Y que pensaba en frases como la de Karl Kraus, en donde habla de el liderazgo como el lugar donde uno es víctima de las ideas del otro. Es muy fuerte esa formulación. O la de Kant, hablando de que no tener voz es ser un menor. Entonces, pasar a tener voz es salir de la minoridad. Y cómo se articula en una institución psicoanalítica la cuestión de los liderazgos con la pluralidad de voces. A propósito de eso, les quiero leer una frase breve, que me parece que un poco habla de nuestra difícil tarea como grupo, el grupo Debates. Es una frase de Marcel Duchamp, que dice así: el coeficiente de arte, en este caso del grupo, es como una relación aritmética entre lo inexpresado, pero intentado, y lo expresado no intencionalmente. Muchas gracias, Victoria. Cristina. Tampoco me parecería bueno, Abel, que llegáramos a síntesis. Me quedo con la idea de silencio que planteaste al comienzo. Por eso. Yo voy a retomar el tema de lo heterogéneo, pero solo para decir que a veces es más fácil hablar de democracia entre iguales. El desafío es hablar de democracia con los que no son iguales a nosotros. Con respecto a la esperanza, yo creo que un líder, depende de los distintos momentos, a mí me parece, y tomo lo que decía Daniel de la posibilidad que dan las redes, en una institución psicoanalítica, me parece que no estaría tan ubicado en el trabajo de distribución, sino que al igual que en las minorías multitudinarias, a mí me parece que hay una cuestión referida al reconocimiento. Es decir, a que el líder le pueda dar espacios a todos, voz a todos, y esto que decía Vicky de la salida de la minoridad. Es decir, ¿cuándo se deja de ser menor en una institución psicoanalítica? ¿Depende de los menores o depende de que los mayores hagamos lugar a los menores? Esa me parece que es una cuestión que alguien preguntó relacionada con el poder, pero que es mucho poder que se decida quiénes son los mayores y quiénes son los menores y el reconocimiento que a esto. Una última cosa es que también discutimos mucho que Sulkovich habla de las condiciones morales. Yo me quedo con la idea que estas minorías que también se dan en la institución psicoanalítica son un arma política legítima relacionada con el poder que tiene la no violencia, que tiene la palabra. Es dar la palabra y asumir la palabra mayores y menores. Pues nada más. Muchas gracias, Cristina. Mónica. Ahí está. No encontraba el micrófono, disculpen.
yo quisiera un poco, en función de la pregunta de Abel, a mí me gustaría un poco introducir el tema de el liderazgo y el poder. Yo creo que no hay liderazgo sin poder, y me interesó mucho en este sentido en cómo se ejerce el poder, digamos, porque a veces el poder impone obediencia o, como decía Kerry, inspira, es inspirador, porque me gustó mucho una definición de Foucault, que dice, se las voy a leer, que el poder consiste, en términos generales, en conducir conductas y disponer de su probabilidad, induciéndolas, apartándolas o facilitándolas, ¿no es cierto? Y yo creo que, de alguna manera, creo que el liderazgo tiene que tener que ver con eso, con la posibilidad de ejercer ese poder que facilite, que estimule, y que no limite ni las impida, y que esta institución, como la nuestra, que fue creciendo, ¿no es cierto?, que pasó de un verticalismo a una participación horizontal y democrática, hoy yo lo que propongo que todo lo que podamos lograr sea una construcción intersubjetiva. Nada más. Muchas gracias, Mónica. Jorge. Bueno, qué bueno seguir compartiendo esto. Quería tomar el tema de vuelta de lo posible y lo imposible, que evidentemente más o menos todos estemos de acuerdo, en función de esta palabra que Abel trajo, que tan cara es a tantos de nosotros, que es la palabra entre, que me parece que es una palabra de la época. Si se quiere, para perforar el muro, podemos usarla, esta palabra, ¿no? Me parece que ahí tenemos algo que yo diría, lo tomo en dos puntos. Uno, entre la política y el saber hacer de la política, pero con respecto también a las teorías. ¿Cuánto la política dificulta la relación teórica? ¿Cuánto las políticas de gestión inclusive dificulta la relación entre las teorías? En APA, las distintas escuelas, ¿cuánto están relacionadas una cosa con la otra? Y en ese sentido, hay un entre que vamos a tratar el jueves con colegas acá, Alberto y Susi Fisben, que es el tema de la interdisciplina. También es un sector, también es un lugar donde esto se puede volver a discutir. Y otro punto donde yo quisiera tomar es sobre lo posible y lo imposible en relación a la gestión, a la política, y es, ¿cuántos somos capaces de ver entre eso, podríamos decir, lo tomo también por el tema que decíamos, ¿no?, de eso que queda, que también había tomado Kerry, ¿no es cierto?, de dejar algo abierto al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto una gestión puede ver? Todos, muchos de los que estamos acá hemos hecho gestión y otros también la seguirán haciendo, y me refiero, ¿cuánto podemos reconocer de lo que pudimos hacer? O sea, ¿cuánto de lo posible se hizo posible y cuánto quedó como imposible? ¿Y cuánto entonces eso mesiánico hay que dejarlo pasar para adelante, ¿no? Un pase de lo mesiánico, diríamos. Pero no cerrar como que, digamos, me parece que no veo tanto esto por la política entre una gestión y la siguiente o la anterior. Y yo creo que es muy importante que cada gestión pudiera ver, es relativo, no digo a ser consciente siquiera, pero tiene que haber un lugar sobre lo posible y sobre lo imposible de cada gestión y dejarlo mesiánico para un porvenir. Y no dejar cerrado ese porvenir, porque hay que dejar un lugar en eso. Y también saber lo de las gestiones anteriores. Yo creo que esto es una práctica que tenemos que tener. Muchas gracias. Alberto. Bueno, dos cositas. Una, en relación a esto que traía Mirta, de los matrimonios y el riesgo de los divorcios, me parece interesante eso porque justamente yo creo que me parece oportuno ubicar esta temática de estos dos vectores como necesariamente presentes, siempre en un equilibrio inestable y conflictivo. O sea, no podemos concebir la institución psicoanalítica predominio excluyente de uno de los vectores, pero de la misma manera en que hay distintos tipos de matrimonios, porque no son todos iguales, me parece que también hay distintos puntos de equilibrio que cada equipo de conducción y cada época probablemente puede alcanzar en esta tarea que es imposible en términos de lograr una armonía entre los dos vectores, pero que genera siempre el desafío
de cómo hacer posible un equilibrio que resguarde más el vector más amenazado, que es el vector psicoanalítico. Porque no son vectores simétricos, por otro lado. Hay toda una presión de la cultura y hay toda una presión de las subjetividades que constituyen la cultura que tienden a privilegiar lo institucional, lo ya conocido, lo familiar, por sobre lo que de nuevo y destituyente trae aparejado el polo analítico. En ese sentido, me parecía muy lindo lo que trajo Jorge Canteros, pero yo lo complejizaría un poquito, ¿no es cierto? Porque la metáfora de la orquesta suena, como toda orquesta, suena linda. ¿A quién no le gusta escuchar una buena banda? ¿A quién no le gusta escuchar una buena orquesta? Pero conlleva la figura de la armonía, necesariamente. En general, el público se siente disconforme cuando la orquesta desafina. Y me parece que tenemos que estar acostumbrados, y me parece que en ese sentido va lo que traía Cristina, traían otros en relación a la tolerancia para con lo héteros, para con lo diferente, que es necesariamente disarmónico. Y necesariamente disarmónico para con lo canónico. Entonces hay un punto en el que esa metáfora de la orquesta me parece que tendríamos que darle una vueltita, porque todos conocemos que hay directores de orquesta sádicos, que se ensañan con el segundo violín que por ahí desafina. Bueno. Muchas gracias, Alberto. Marcelo. Bueno, me interesa especialmente el tema del liderazgo y lo que se afirmaba interrogativamente de la posibilidad de una simetría, de un liderazgo simétrico, que de algún modo algunos han pensado en la dirección de esa posibilidad que para mí es una imposibilidad. Yo creo que ahí hay un oxímoron también. El liderazgo es el lugar de la asimetría, que nosotros pensemos que, y eso cuenta tanto para la política en general como para la política del psicoanálisis. El analista tiene que saber ubicarse en el lugar de liderazgos, Lacan lo llamó sujeto supuesto saber, y tiene que saber salir de ahí. Lo veo bastante distinto, nuevamente en esta cuestión del reverso, a la posición del político, porque el político, a mí tampoco me gusta la expresión de Sulkovich, moral. Yo creo que la ética de la política y todo lo que la podamos mejorar implica una buena manera de ejercer esa simetría. No hay política sin una idea del bien común. Es decir, el líder tiene que tener una idea del bien común y en ese sentido tiene que asumir un lugar de conducción y no lo tiene que dejar lo posible. Y si lo deja, lo tiene que dejar bien. Ahí veo un punto nuevamente de máxima reversión entre el discurso del psicoanalista y el discurso político, que es lo que los permite hacer funcionar juntos. Esto no es un antagonismo, ¿no? Es funcionar desde lugares reversos, digamos. Gracias, Marcelo. Daniel y Carlos, les pido un minuto cada uno, así podemos darle lugar al Facebook, que nos corre el tiempo. Daniel. Brevísimo, porque se han dicho cosas muy importantes, estoy de acuerdo con casi todo. A mí lo que no me gustó tanto de Sulkovich y que no da para discutirlo ahora es el tema de la esperanza. Dar esperanza, digamos. Me suena como algo más religioso, que el líder tiene que dar esperanza, pero habrá que discutir en otro momento. Y con respecto a la divorcio, al matrimonio entre el oxímoron, institución psicoanalítica, yo me acordé de algo que está muy de moda ahora, que es el poliamor. Habría que ver cómo podríamos, tanto en lo institucional y en lo psicoanalítico, cómo podríamos aplicar una diversidad que tiene que ver con varios amores. Da para otro momento. Gracias. Carlos. Sí, yo justo iba a retomar lo del oxímoron también. Quería decir lo siguiente, que cuando se lo plantea la institución y el psicoanálisis como un oxímoron, que esto en realidad, bueno, ya Piera lo venía sugiriendo a su modo y lo retoma a mi gusto Giannini y Leonardo Welder en Mundo Superpuesto. Yo pensaba, bueno, esto lleva directamente a la formación del análisis didáctico dentro de la institución o si se hace afuera, que es uno de los puntos donde se aplica. Me parece que no hay una institución ideal, me parece que son ambas posibilidades, pero digamos, cuando se plantea
transferencia o la contratransferencia influida por situaciones institucionales en el analista, bueno, creo que esto siempre ocurre dentro de la institución y fuera de la institución. Me parece que si no, estaríamos persiguiendo una situación ideal que me parece que está barrada siempre en algún lugar, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nuestra colega y amiga Laura Escapa nos va a contar las preguntas o comentarios que surgen del Facebook. Les agradecemos a todos los que nos siguen por Facebook. Laura. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hay muchísimas preguntas, muchos saludos y muchas felicitaciones, pero obviamente no los voy a leer todos, pero sí voy a intentar transmitir algunas de las preguntas. Primero les voy a acercar dos intervenciones de Claudia Bodenstein que la primera dice, ¿podría diferenciarse la conflictividad positiva con la meta en el crecimiento institucional de la conflictividad negativa o destructiva basados en valencias de envidia y narcisistas? Esta es la primera pregunta que hace Claudia y después hace un comentario con respecto a lo que decía Alberto Cabral y dice, Alberto Cabral cree que la gestión que concluye ostenta tecnología y números. No ver la potencia científica de esta gestión en la que todos participan, así como la presencia en la comunidad y en la comunidad, puede ser, perdón, porque se me movió el Facebook, no ver la potencia científica de esta gestión en la que todos participan, así como la presencia, puede ser parte de la conflicto. Perdón, pero se me mueve el Facebook y no lo puedo seguir. Ahora lo voy a buscar. Acá está. Cabral cree que la gestión que concluye ostenta tecnología y números, no ver la potencia científica de la gestión en la que todos participan, así como la presencia de la comunidad y en la comunidad puede ser parte de esta conflictividad movida por envidias que antes mencioné. Bueno, sigo con algunos comentarios. Claudia Roqueta dice, me resulta muy interesante e importante que se rescate la obra de Fernando Ulloa. Sigo un poco más acá. Gabriela Friedman dice, en las zapadas hay una confianza implícita entre los músicos de lo que el otro algo sabrá hacer con la aposta de lo que dejó el anterior. No siempre es armónico, no siempre sale bien, hay mejores y peores zapadas, lo disarmónico es bienvenido en general. Ana Rosenfeld dice, habría que significar la acepción del bien común. ¿Quién define la idea del bien y el mal en una institución? Ojalá lo que se dice, hace y siente, ojalá entre lo que se dice, hace y siente, hay que encontrar una sintonía, como decía Blecher. Se podría hacer la inclusión y pensar sobre el malestar de algunos comentarios. Si no, sería un poliamor o amor por conveniencia. Perdón, si me permiten, voy a intentar volver a leer la intervención de Claudia, porque se me cortó el Facebook y no la pude terminar de leer. Cabral cree que la gestión que concluye ostenta tecnología y números. No ver la potencia científica de esta gestión en la que todos participan, así como la presencia en la comunidad. Y en la comunidad puede ser parte conflictiva de movida por envidias que mencioné antes, cegueras envidiosas. Ese es el comentario de Claudia que antes no lo pude leer completo. Sonia Discar dice, entender que hay diferencias y poder asumir la falta en las instituciones también es importante. Bueno, decime hasta cuándo, Abel. Una o dos más y damos una vuelta con toda la gente y cerramos. Laura Katz dice, lo hétero en lo canónico, sostener lo disarmónico es el desafío para la institución. Cecilia Andrade dice, creo que tolerar, entre comillas, es me banco la diferencia y no sirve.
me parece que me tengo que acercar a lo diferente y tratar de entenderlo. Gabriela Friedman dice, otra metáfora en lugar de la de orquesta podría ser la zapada. Bueno, eso ya lo había dicho antes, perdón. Muy interesantes los aportes destinados a pensar la institución y el liderazgo en tiempos de incertidumbres, dice Ana Rosenfeld. Jorge Catelli dice, me interesaría consultarles cómo consideran la posibilidad de articular aquella idea de los romanos acerca de la gobernabilidad en términos de autocrítica, otorgada por un reconocimiento del pueblo y el imperium, la oficialidad institucionalizada del ejercicio del poder en un universo héteros donde el semejante sorprende siempre como prójimo, en tanto lo otro del otro. Laura, ¿podemos parar ahí? Sí. ¿Sí? Si les parece, vamos a dar una vuelta. Vamos a empezar por Alberto, que Claudia le preguntó en concreto a él, y damos una vuelta por todos y cerramos, ¿sí? Les pido 2 minutos cada uno, así nos atenemos a los tiempos preguntados. Alberto. Agradezco, Claudia, la pregunta. Yo, con lo de articular los dos vectores, psicoanálisis, institución, en ese equilibrio precario, conflictivo e inestable, intentaba proporcionar una herramienta que nos permita evaluar qué es lo que ocurre con la institución en distintos momentos y, por supuesto, en cada gestión. Me parece que lo tomaste un poco personal, porque en realidad yo quería poner un ejemplo de lo que podría ocurrir si una gestión evaluara su funcionamiento exclusivamente poniendo la lupa en el aspecto que hace a la dimensión institucional del vector. En ese sentido, pero si vamos a lo concreto, porque me parece que no vale la pena rehuirlo, es bueno que aparezcan estas diferencias, me parece que cuando se habla de la potencialidad científica de esta gestión, habría que introducir una discriminación. Me parece que fue una la orientación en los primeros 2 años de actividad científica de esta gestión, y fue otra, muy distinta, la orientación de los segundos 2 años de actividad científica de esta institución. Si homogeneizamos y no vemos las diferencias, me parece que podemos perder la rica experiencia que nos puede brindar el hecho de evaluar los logros y los déficits de estas 2 orientaciones tan distintas a mi modo de ver. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar al revés, así cierra Mirta. Carlos Santar. Discúlpame, Abel, quiero agregar solamente una cosita de un comentario que hace Claudia al respecto de lo que, completando el comentario anterior que no pude leer porque se me trabó el comentario de Facebook, con respecto a lo anterior que le decía o que hablaba acerca de lo dicho por Alberto, dice, lo que digo es este simposium prueba, lo que digo es este simposium es la prueba, ¿no? de lo que ella venía diciendo. ¿No es acaso prueba de psicoanálisis abierto y en desarrollo? Ese es el final de de todo lo que había escrito Claudia con respecto al comentario de Alberto, que no pude terminar de leer. Bien, gracias Laura. Bueno, Carlos Santar. Bueno, no sé, iba a decir, me parecía como que esto que se dio en este momento es como una buena escena en el sentido que grafican como distintas lecturas y posiciones. Seguramente, así como yo lo relacionaba con el tema del análisis de los analistas dentro o fuera de la institución, bueno, se han planteado distintas líneas. También es cierto que ahora estamos más en un momento histórico donde esto influye más. Me parece que, bueno, como siempre en todos lados hay algunos puntos de vacilaciones y puntos de creaciones, así que acuerdo con Alberto y con Claudia. Gracias. Daniel. No, nada más quiero decir, como cierre de esta actividad, que yo llevo muchos años en APA y que se nota un camino de democratización interna, de apertura. Siempre hay más para hacer, pero este debate, este simposio muestra cambios muy importantes a nivel institucional
para mi forma de ver, muy positivos por inclusión y porque se han acabado ciertas cuestiones religiosas, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gracias, Daniel. Marcelo. Bueno, bastante de acuerdo con lo que se dijo los últimos colegas, pero me quiero referir a otra cosa, que es la cuestión de los héteros y de las minorías intensas y el papel del psicoanálisis en relación con esto. Yo creo que el movimiento psicoanalítico y la historia del psicoanálisis tiene mucho que ver, tiene su parte en que haya en este movimiento de florecimiento de la diversidad y con todas sus implicancias políticas. Y creo que es injusta algunas acusaciones, por ejemplo, pienso en este momento de Paul Preciado, que lo ha acusado de reaccionario, cuando lo que el psicoanálisis tiene que hacer en todo caso es ajustar algunas cuestiones teóricas, no fundamentalmente las bases teóricas, porque las bases son las que han colaborado a toda esta promoción de la diversidad, y probablemente ponerlas a tono con ciertas situaciones de la época. Una reflexión con respecto a cómo podemos pensar o cuál puerta puede ser la que los psicoanalistas específicamente tomemos el tema de la diversidad. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Alberto habló. Jorge. Está abierto. Bueno, dos comentarios. Uno es acerca de si nosotros aprovechamos lo suficiente del pluralismo que existe en APA, porque eso complejiza también la actividad de una gestión. Y al mismo tiempo también otras por ahí tienen por ahí todavía un líder histórico, digamos, supuesto por ahí cerca. Nosotros no lo tenemos. Me parece que ese pluralismo lo aprovechamos. A mí me parece porque al mismo tiempo también para encontrar en eso plural que tenemos, que es un capital que tenemos, un capital que tenemos para responder justamente a lo que decían Cristina antes, a los temas de los movimientos, de la heterogeneidad. Justamente hablamos de heterogeneidad, de que hay que sostener la heterogeneidad. Entonces, ¿por qué no nos hacemos cargo de sostenerlo también en las corrientes que sostenemos? Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo al acto. Entonces, vamos por ahí. Y otra cosa que quería retomar en las gestiones y en lo que siempre va a salir así en cualquier gestión que se haga, entiendo, algunas mejores, otras peores, obviamente que tiene que haberlo, aquello que me parece que yo le escuché decir a Claudia, que al principio ella, digamos, porque se ocupó tanto, digamos, de la parte de gestión, no había podido estar tan cerca de la parte científica, y que ella lo lamentaba y que es una preocupación que tuvo, y de alguna manera me parece que hubo una respuesta a eso. De todas maneras, me parece que cada uno hace en su momento aquello que puede, y me parece que tenemos que dar lugar a eso, porque yo creo que a cualquier, y por eso digo, también esto lo digo para dar esa gestión, darle a la gestión próxima un lugar, que a mí me parece que es muy importante que nosotros tengamos ahí, no algo mesiánico en el sentido delirante, sino abrirnos a un futuro, algo a advenir, en sentido de Derrida. Bueno, esto. Muchas gracias, Jorge. Mónica. Bueno, en principio agradecerles a todos por el debate y yo voy a tomar solamente una idea y voy a ser breve y tiene que ver con esto que se dijo, que el público dijo en cuanto a tolerar las diferencias. Yo creo que nosotros tenemos como objetivo trabajar las diferencias, ¿sí? Desenganchadas de los autores, ¿no es cierto?, para hacer del pluralismo algo posible. Y bueno, y nada, quería un poco, no sé, por ahí porque esto ocurrió ayer, mencionar que la presentación del seminario, la presentación del diccionario en su tercera edición en el día de ayer, para mí es una muestra de lo que yo vengo diciendo, de una construcción intersubjetiva. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Cristina. Sonido. Con respecto a lo que se dijo del narcisismo, para mí las instituciones, como fue por ejemplo la universidad y lo que es la APA, me parece que es como una escuela de pulimiento de los narcisismos.
una persona muy querida por mí siempre me decía, cuando yo criticaba a Cristina, no seas mejor analista fuera de las instituciones. Y la verdad es que yo creo que es así. Creo que las diferencias hacen que se nos pulan los narcisismos de creernos que somos los creadores de algo y que somos geniales y qué sé yo. Y bueno, y eso no es tan así. Y con respecto a lo que se marcó la diferencia entre el decir y el hacer, siempre en la opción política hay una apuesta, ¿no? Hay una presunción de inocencia, como decía Pierre Boulanger, pero también es cierto que en las instituciones, como en cualquier agrupamiento humano, voy a tomar algo que dijo Mariano Hornstein en FEPAL, que dicho sea de paso fue para mí un gran congreso, que sí se pueden ver tendencias. O sea, una tendencia a una mayor democratización o una tendencia, porque si no tenemos que aceptar que siempre los acontecimientos nos agarran desprevenidos. Y yo no creo que la institución psicoanalítica tenga como único destino ir atrás de las circunstancias, me parece. No es así, no fue así la actitud tampoco del creador. Bueno, nada más que eso, y gracias. A ver. Muchas gracias, Cristina. Victoria. Sí, en general estoy de acuerdo con lo que van diciendo. Quería remarcar algo de una vida institucional nuestra que digamos, es diferente que esté basada en la participación o si está basada en la política del reconocimiento. Creo que eso un poco se articula con la cuestión de, a mí no me gusta el verbo tolerar, no me gusta, me parece que no es una práctica ni del pluralismo, ni una práctica institucional de producción. Tolerar es, como dijo creo que Cecilia Andrade, bancarse. Bueno, ya lo venía diciendo Miller hace rato, pero es como soportar. No, yo apuesto por una institución en donde participemos y trabajemos. Bueno, y gracias. Gracias, Victoria. Mirta, cerramos. Bueno, me voy a tomar 1 minuto y medio, 2. Sí. Me lo merezco. Totalmente. Bueno, lo primero quiero agradecerles porque, si recuerdan, cuando presenté la función de liderazgo, una de las cosas que dije fue un diálogo, un debate honestamente crítico. Y creo que lo que refleja este grupo es, primero, honestidad intelectual. Cada uno puede decir lo que piensa. Segundo, una honestidad crítica, es decir, poder disentir con el otro y decírselo face to face, y no, como se decía antes, en los pasillos cuando estábamos en butacas. Esto me parece sumamente importante y ojalá, digamos, esto sea un modo de ser, si se puede decir así, o un modo de estar, mejor dicho, en el mundo psicoanalítico. Yo creo que en este año, este grupo, todos los equipos de trabajo de la institución, nos alojamos mutuamente ante los riesgos externos, y eso es un movimiento esperable también, no criticable, ¿no? Cierto replegamiento, pero también como reacción, una apertura inmensa. Hoy nos estuvieron escuchando, nos están escuchando más de 200 personas por Facebook. Creo que es como la pulsión o como lo inconsciente, se abre y se cierra, y es un movimiento que mejor no detener, que se abre y que se cierre. Entonces, ¿se acuerdan que les dije al principio que tenía 12 puntitos para la función del liderazgo? Solamente voy a rescatar 3 que ya los había escrito en el libro Pensando en la Institución, pero que hoy me parece fundamental como cierre. Me parece que los liderazgos, cuanto más alternantes mejor, por supuesto, pero los liderazgos, para poder gobernar, conducir y gestionar, necesitan tolerar frustración y pérdidas. Necesitan poder soportar que el proyecto ideal
se va a cumplir en parte. Esto me parece fundamental porque creo que, como decía Jorge, abre a que otros sigan lo que no se pudo hacer. Hay siempre una cuota de logro, de éxito y una cuota de fracaso o de error. Entonces me parece que lo más importante, y eso lo dije pensando en la institución, es que la institución piense sus errores y sus síntomas y sus malestares. Me parece que esto es fundamental. Y hablando de las minorías, otra de las cosas que voy a volver a decir, y lo dije el 27 de octubre en la actividad sobre institución, y creo que hoy salió de nuestro debate, es cuánto estamos abiertos a recoger lo que se produce psicoanalítica, social y culturalmente en las márgenes, que no es marginalidad. Las márgenes no son marginalidad. Las márgenes son las márgenes de las fronteras que nosotros mismos trazamos. Entonces me parece muy importante rescatar que cada institución, cada lazo social, cada grupo tiene que decidir en qué se incluye y de qué se excluye y cuáles son las márgenes que va delineando. Y me parece que esto es algo, lo digo de corazón, es lo que pienso, me parece que ojalá en estos 2 años, gracias por reconocerlo, a los que lo reconocieron, se haya podido transmitir un poquito de esto. Yo creo que este grupo es el mejor ejemplo de horizontalidad y de diversidad y de multivocidad. Entonces, con esto cierro este año de debates. Hay todavía algunos más en el simposio. Espero que lo sigamos disfrutando y espero que más de esto podamos conversar en la mesa de cierre de este simposio, que va a ser una mesa en relación al movimiento psicoanalítico, porque va a haber una diversidad de actores que provienen de FEPAL, de la institución, de los que nos van a continuar, de nosotros, de IPA, es decir, un mundo psicoanalítico que en estos momentos está en ebullición, y yo creo que ojalá podamos aprovecharlo nosotros para construir más futuro, no el futuro, más futuro, que no es lo mismo que el futuro como un límite también ideal, una utopía que nos limita. Muchas gracias a todos y celebro que hayamos podido concretar este debate. Estoy muy, muy, muy contenta. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mirta. Vamos a cerrar la actividad. Les agradecemos a todos haber participado de este proyecto colectivo en acto, como se definió aquí. Es la actividad de nuestro grupo y que pretendemos que sirva como un pequeño modelo para pensar lo que es la política institucional, ¿no? Un proyecto de trabajo en el cual está centrado la idea de poder escucharnos, poder entusiasmarnos con las diferencias y poder pensar dispositivos de gobernabilidad que atraviesen las personalidades y los intereses, digamos, de cada uno de nosotros. De mi parte, muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo en el simposio. Nos vemos. Chao. Gracias.